Estamos en Colombia en un momento coyuntural. Atravesamos un proceso de paz. El Gobierno Nacional está planteando un nuevo plan de desarrollo. Ese es el tema hoy aquí, en Razones de Peso. Bienvenidos, soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza y cómo evoluciona el sector cooperativo y solidario, no solo en nuestra región, sino también en Colombia. Nos acompaña hoy en nuestro programa para hablar del Plan Nacional de Desarrollo Carlos Londoño Yepes. Él es economista de la Universidad de Antioquia, especialista en política económica y planeación. Ha intervenido en diferentes planes de desarrollo de Antioquia, ha sido director del área metropolitana en planeación, fue presidente del Consejo Departamental de Planeación y consultor de CEPAL. Actualmente es docente universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué nos puede contar un poco de este plan? Pues este es un plan muy particular porque se inscribe en lo que puede llamarse el posconflicto, o está pensado, digamos, para un escenario de posconflicto. Y tiene tres pilares básicos que de alguna manera dan una idea de cuál es la visión que se tiene con este plan. Pues que es un país más equitativo, pero principalmente un país en paz y un país con gente más educada. Bien, vámonos un poco a las definiciones. ¿Qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo es un instrumento que orienta la acción del Estado para utilizar mejor los recursos y que las acciones conduzcan de manera eficaz y eficiente al logro de los objetivos. Es decir, con base en un diagnóstico de la situación económica, social, ambiental, se definen unos objetivos, se establecen unas orientaciones para actuar, que son las estrategias, y ya se actúa con base en programas y proyectos que se financian con los recursos disponibles. Bien. ¿Por qué es importante un Plan Nacional de Desarrollo? A ver, yo creo que primero que todo le da coherencia a la acción del Estado en su conjunto, o a la acción de gobierno, porque el plan de desarrollo no lo hace solamente la Oficina de Planeación, sino que es un proceso concertado con todas las entidades de gobierno, pero también con la sociedad civil. La sociedad civil, los entes de gobierno intervienen. ¿Con base en qué se diseña un Plan Nacional de Desarrollo? Yo creo que después de la Constitución del 91, que tiene como uno de sus pilares básicos la democracia participativa, ya estamos hablando de planes programáticos y no de planes en general. O sea que los planes son la expresión de lo que es el programa de gobierno que resultó elegido en las urnas. ¿Se elige primero un plan de gobierno y luego se hace el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, cuando un candidato se inscribe, lo que inscribe realmente es un programa de gobierno. Si ese programa de gobierno resulta elegido, él tiene que plasmar ese programa de gobierno en un plan de desarrollo, es decir, de acuerdo con los recursos, de acuerdo con las competencias que tiene cada nivel de gobierno, pues las organiza de acuerdo con los objetivos, establece las metas, las estrategias y de esa manera define los programas y los proyectos y los financia con los recursos disponibles para tal efecto. ¿Quiénes intervienen en el diseño de estos planes nacionales de desarrollo? Pues yo creo que el actor más importante es, de acuerdo con el nivel territorial o la nación, el presidente, los alcaldes, los gobernadores, que en el fondo son los más responsables de que esto se haga bien. Ellos llevan, digamos, las necesidades locales, municipales o departamentales hacia el gobierno nacional y eso es como un insumo para elaborar entonces este... A ver, debe haber coherencia entre los distintos niveles de gobierno cuando se hace un plan. Por ejemplo, un plan municipal tiene que estar enmarcado y ser coherente con las políticas del nivel superior, en este caso de los departamentos y la nación. En el caso de los departamentos,
debe haber coherencia entre lo que se propone en los departamentos con las políticas nacionales. Eso para darle coherencia a todo el conjunto del sector público. Muy bien. Estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy estamos hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Razones de Peso. Hoy estamos hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Carlos, ¿quiénes intervienen y cómo se determinan las prioridades para elaborar un Plan Nacional de Desarrollo? Pues la Constitución y la ley le da prioridad a los objetivos sociales. Yo creo que eso es bastante claro en la institucionalidad nuestra, pero yo creo que a renglón seguido es muy importante como actor en todo este proceso, pues los alcaldes, los gobernadores, el presidente, y la planeación no la hace solamente la oficina de planeación, sino que tienen que intervenir todas las dependencias del sector público en el nivel en que estamos trabajando el plan. Pero también la Constitución establece la participación de la sociedad civil a través de los consejos nacional y territoriales de planeación. Todos están articulados entonces. Sí, la sociedad civil representada a través de distintas organizaciones, las mujeres, los sectores sociales, los sectores profesionales, las negritudes, los indígenas, es decir, todos los grupos sociales y étnicos, digamos, más representativos en el nivel en que estamos trabajando. Hacen parte de ese plan. Desde su experiencia, Carlos, ¿cómo es la visión de país y cómo estamos preparados para ese Plan Nacional de Desarrollo? Pues yo creo que veníamos trabajando con una visión más orientada por el concepto de la competitividad, y en ese sentido pues se pretendía mejorar la competitividad del país, llegar a ser más o menos el tercer país más competitivo de América Latina, entendiendo que la competitividad no es solamente la capacidad de crecer sostenidamente, sino también de generar empleos buenos, más dignos, que mejoren la calidad de vida de la gente. Yo creo que ahora estamos trabajando una visión más integral en la medida en que se puede concluir que la visión tiene que ver con un país más en paz, un país más equitativo tanto desde el punto de vista de la reducción de brechas entre regiones como en la igualdad, en la mejor equidad en términos de la distribución del ingreso, y yo creo que como condición también con gente más educada. Más educada. Escuchábamos lo de las locomotoras. Cuéntenos un poco qué es esto, qué se buscaba con las locomotoras en el gobierno. Las locomotoras tienen mucho que ver con un concepto que manejan los economistas, que es el de sectores que impulsan otros sectores, o sea, sectores líderes, sectores que jalonan. Y dentro de las locomotoras que planteaba el gobierno de Santos estaba el de la construcción. Y hago referencia a la construcción porque considero que es la locomotora que realmente ha funcionado y que ha mantenido la economía en niveles altos de crecimiento. ¿Esto por qué? Porque el gobierno ha venido gastando sistemáticamente, no solamente en la crisis de finales del 2008 y mediados del 2009 para sacar la economía de la crisis, sino que ha venido gastando en obras civiles sobre todo para mantener la demanda agregada de la economía en buen nivel, pero también porque ha habido un desempeño muy satisfactorio de la construcción de vivienda y de la construcción de edificios. Yo creo que la vivienda se ha convertido en una forma de invertir más, que es segura y que de pronto genera algún rédito importante
con respecto a otros tipos de colocaciones en el mercado. Carlos, hemos venido desarrollando la idea de lo que es un Plan Nacional de Desarrollo. Tengo una pregunta, desde el punto de vista legal y legítimo, ¿es posible proponer un nuevo plan de gobierno? Yo creo que no, porque estamos hablando de planes programáticos, es decir, planes que se fundamentan en un programa de gobierno que resulta elegido en las urnas. Que fue el que el Sí, pueblo entonces no es eligió. legítimo cambiar las reglas de juego en este sentido. Pero la implementación de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo cambia algunas reglas o es una nueva propuesta que tiene el gobierno. ¿Cómo? Es un nuevo plan y se supone que está basado en el programa de gobierno de Santos y que ese fue elegido en las urnas. Luego es legítimo que lo haga y que haga las propuestas del plan siempre y cuando esas propuestas sean coherentes con el programa de gobierno. Este nuevo Plan Nacional de Desarrollo está enfocado en educación, paz y seguridad. ¿Qué nos puede contar respecto de estos tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo? Pues yo creo que el pilar de la paz es un pilar que le apuesta mucho a lo que en el gobierno de Uribe se llamaba la confianza inversionista. Es decir, que juega un papel muy importante en generar condiciones propicias para mejorar el coeficiente de inversión del país y por ese lado el crecimiento. Pero también le apuesta mucho a la equidad. Sabemos que América Latina es la región más inequitativa del mundo y que en América Latina estamos en los primeros lugares en la mala distribución de la riqueza y del ingreso. Y los estudios que se han hecho sobre violencia muestran que guarda menos relación con la pobreza y están más relacionados con la inequidad. Yo creo que son los altos niveles de inequidad de distribución de la riqueza, por ejemplo de la tierra también, los que guardan más relación con el clima permanente y creciente de violencia en el país. Ahora bien, la inequidad y la mala distribución de la riqueza, yo creo que se vencen es con más igualdad de condiciones y de oportunidades. Y yo creo que la educación es el vehículo más expedito para lograrlo. Detengámonos, perdón Carlos, un poco en el tema de educación. Sí, ¿Cómo desarrollemos un poco esta idea? ¿Cómo está estructurado en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación? yo creo que la educación, pues yo creo que se hace mucho énfasis en que hay que hacer un esfuerzo muy grande por avanzar en educación básica y también obviamente en términos de calidad y pertenencia a la educación a nivel rural, porque es que hay muchas diferencias en materia de calidad de vida entre las zonas urbanas y rurales. Entonces, yo creo que un reto muy importante es mejorar el nivel educativo de la gente en la ruralidad para poder, digamos, poder contar con mayores capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y tratar de zanjar en gran parte esa brecha que hay entre lo urbano y lo rural. Ahora bien, yo creo que, sinceramente creo que la educación es la forma más clara de mejorar las condiciones de igualdad en el país. Por eso creo también que el mejor programa que pudiera tenerse es educación pública, estoy hablando de educación pública de calidad para todos. Yo creo que todos estudiando en la misma parte, aprendiendo lo mismo, podemos igualar las condiciones para zanjar las brechas en niveles de ingreso entre regiones y entre las zonas rurales y urbanas. Hablemos de la paz. ¿Cómo contribuye este Plan Nacional de Desarrollo a la paz y a todo este proceso de diálogos que se está realizando en este momento en Colombia? Yo creo que los diálogos de paz pues, van a ayudar mucho a lograr un clima más propicio para la cohesión del país, para la cohesión social del país, en la medida en que haya más sinceridad por parte de los grupos armados y que manifiesten verdaderamente la voluntad de
de cambiar las reglas de la forma como operan y entrar en el juego político como jugadores de la sociedad civil en Colombia. Sin embargo, creo que la superación del conflicto no se logra solamente con unos acuerdos de paz en la mesa de negociaciones. Los conflictos son inherentes a todas las sociedades. Yo creo que es cómo se manejan los conflictos, cómo aprendemos a manejar los conflictos, lo más importante. Yo diría que para poder avanzar en este tema de la paz en Colombia, pues se necesitan nuevas reglas de juego, es decir, ciertos ajustes institucionales, avanzando más en el tema de la democracia participativa, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con una verdadera descentralización política, administrativa en el país. Yo no sé si hasta avanzar más hacia un esquema más federal, como el que tuvo Colombia, digamos, a mediados del siglo XIX, y como lo tienen muchos países, pero también, digamos, acabando con la economía del conflicto o la economía de la guerra. ¿Cuál es la economía? La economía de la guerra es la que sustenta, alimenta la guerra en Colombia, los grupos armados. Y yo creo que todos sabemos el papel que aquí juega el narcotráfico y que juega sobre todo ciertas actividades ilícitas, como puede ser la minería, que no está muy regulada, y todo el manejo que se le da alrededor de este tipo de bienes. El Plan Nacional de Desarrollo entonces considera esos cambios que se requieren para la paz, para preparar al país para ese proceso. Sí, yo creo que hay un acuerdo sobre el tema del narcotráfico. Lo que yo creo es que para acabar con el narcotráfico, atacar por el lado de la oferta, me parece a mí que es seguir alimentando esta actividad, porque si lo atacamos por el lado de la oferta, lo que garantizamos es una mayor rentabilidad del negocio. Y lo que realmente se requiere es bajarle la rentabilidad. Y yo creo que la academia y la sociedad en general, de manera muy ecuánime, debe analizar la conveniencia de la legalización de la droga. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Razones de Peso, ya regresamos. Recuerden que estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, hoy con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Carlos, veníamos hablando un poco de la economía para la paz. En ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿dónde está el sector cooperativo y solidario? ¿Cómo se involucra el sector cooperativo con el Plan Nacional de Desarrollo? Yo creo que hace falta resaltar más el papel del sector solidario en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo porque necesitamos apostarle más a lo social y sabemos de las fallas del mercado para lograr, primero, que las cosas funcionen bien a nivel económico y segundo, que se haga una mejor distribución de los beneficios del desarrollo. Y yo creo que la economía solidaria no solamente le apuesta a la eficiencia desde el punto de vista económico, sino que lleva implícita en su constitución una mejor distribución de la riqueza. Muy bien. ¿Cuáles son esos obstáculos a los que se debe enfrentar un Plan Nacional de Desarrollo, aquellos que no permiten que se pueda ejecutar correctamente? Pues yo creo que el contexto, el entorno económico en el cual se mueve el mundo va a ser difícil el manejo de las finanzas públicas. Entonces un plan que se propone por 700 billones de pesos va a tener, en el contexto, digamos, de precios del petróleo y de los ingresos externos, va a tener bastantes problemas y la forma como se financia va a determinar en gran medida que podamos seguir creciendo a los niveles que se proponen o no.
pero también yo creo que como va a ser necesario ciertos acuerdos políticos para poder desplegar muchas de las propuestas y acuerdos de la mesa de negociación de paz. Creo también que las negociaciones políticas, sobre todo en el Congreso, van a ser difíciles para el gobierno. Frente a lo social, ¿cuáles son esas metas más relevantes del Plan Nacional de Desarrollo? En primer lugar, reducir la pobreza y sobre todo eliminar la pobreza extrema. Cuando estamos hablando de la pobreza extrema, estamos hablando ya de las personas que no tienen lo básico ni siquiera para alimentarse. También yo creo que es muy importante dentro del plan, de las propuestas del plan, la reducción de las brechas, no solamente entre regiones, entre el campo y la ciudad, sino reducir la desigualdad en materia de ingresos. Es decir, lo que se llama el coeficiente de Gini, que mide esa distribución del ingreso, que hoy es muy alta, superior a 0.5, bajarla sustancialmente. Coeficiente de Gini. De Gini es una forma de medir la distribución del ingreso, también se utiliza para medir la distribución de la tierra, por ejemplo. En el caso de la tierra sabemos que está muy concentrada en el caso de Colombia. Hablábamos ahorita de los obstáculos que puede afrontar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son las estrategias que el gobierno entonces tiene planteadas para poder sobrepasar esos obstáculos? Pues primero que todo ha planteado una reforma tributaria, yo diría que no estructural, pero a corto plazo, dadas las afugias financieras derivadas de la reducción de los precios del petróleo, pues yo creo que el planteamiento es una reforma tributaria. El problema es quién va a pagar ese hueco fiscal. Inicialmente se planteaba que fueran las clases más pudientes, pues, sobre todo los empresarios. Los empresarios dicen que ellos no van a pagar eso o que no están en condiciones de pagar ese déficit fiscal, que lo paguemos todos los colombianos a través de un IVA. De todas maneras, ese es el planteamiento, digamos, de cómo zanjar ese hueco fiscal. Ahora, todo tiene distintas implicaciones y lo que yo veo es que si se grava más a los más ricos, eso puede afectar el nivel de ahorro en la economía y el nivel de inversión. Y me parece que la capacidad productiva de la economía, lo que llamamos los economistas el producto potencial, se puede estar reduciendo por ejemplo, de un 4,6 a un 4, y si el escenario no es tan bueno en materia de precios del petróleo, la capacidad productiva de la economía puede bajar a un crecimiento del 3,8, lo cual, digamos, nos baja mucho en términos de crecimiento para poder solucionar los problemas sociales que tenemos. Carlos, para cerrar nuestro programa, invitemos a las personas a que conozcan el plan de desarrollo, a que se vinculen. Creo que hay varios foros informativos donde todos podemos conocer y aportar a ese Plan Nacional de Desarrollo. Pues dadas las características de este plan de desarrollo, se necesita mucho de la participación de la sociedad civil. Ahora, la ley 152 del 94, que es la que regula y desarrolla todo lo que la Constitución establece en materia de planeación, pues crea los consejos territoriales y nacionales de planeación. Pues este es un espacio para que la sociedad civil organizada participe en la elaboración del plan. Sin embargo, el problema está en que la participación y los conceptos que emiten estos consejos pues no son vinculantes, sino que los gobernantes pueden tenerlos o no estar de acuerdo e implementarlos, y lo que ha mostrado la experiencia muestra que en gran medida lo que los consejos proponen no siempre es acatado por los gobiernos. Entonces yo creo que se necesita reforzar más el papel de estos consejos partiendo de la organización de la sociedad civil, porque lo que se tiene realmente es una falencia muy grande en la organización de la sociedad civil. Entonces hay que organizar mejor la sociedad civil
para que tenga una participación mucho más fuerte, mucho más coherente en estos procesos de planeación. Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Razones de A Peso. ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias.